Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Hablemos Derecho, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Oyexin Chacón y ustedes saben que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana aproximadamente, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han solicitado bastante, que tiene que ver con el tema de la afiliación y sobre todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de paternidad. Muchas veces hemos recibido solicitudes de personas que los papás de sus hijos biológicos no los reconocen y bueno, evidentemente pues es un gran problema muy actual y precisamente por eso tenemos un invitado especial. Él es juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, es el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz y bueno, pues nos acompaña el día de hoy. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Oye, platícanos tres puntitos de tu currículum. Sé que eres juez de lo familiar de proceso oral. Platícanos tres puntitos de tu currículum. Pues me he formado judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia. Estuve en el sistema tradicional, pues quinto familiar, pues 30º familiar, pues 36º familiar. Y a partir de que empezó el camino de la oralidad, nos tocó ser de los primeros 6 jueces que iniciamos este camino, este andar. Estoy hablando del año de junio de 2014. Estamos en este nuevo paradigma y pues hemos sido preparados en los juicios de la oralidad. Nos mandaron a Puerto Rico, donde nos dieron 2 cursos, el inicial, el intermedio, una especie de certificación. Hemos recibido una serie de preparación respecto a la oralidad. Eso es a grosso modo algo que puedo decir. Muy bien, y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema del reconocimiento de paternidad. Y para ello, yo creo que es indispensable hablar de la filiación. ¿Qué es la filiación? Sabemos que es un vínculo legal, pero por supuesto, ayúdanos a ampliar este concepto. ¿Qué es la filiación? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que derivan de la filiación? Maestro, por favor. Como lo mencionabas, cuando hablamos de la filiación hacemos referencia a un vínculo de carácter biológico que surge por un hecho acto natural. ¿Cuál es el nacimiento? En virtud de él se va a establecer el vínculo legal, que es propiamente la filiación, el vínculo que existe entre padres e hijos y que va a generar una serie de consecuencias, derechos, deberes y obligaciones entre padres e hijos. Incluso esas consecuencias jurídicas se extienden a ciertos parientes colaterales, por ejemplo, los abuelos. Esa gran rasgo es la filiación. Ahora bien, ¿quién es el juez o cuál es el juez competente para conocer de las acciones derivadas de la filiación? Actualmente es el juez oral familiar. Antes de la entrada en vigor de la oralidad, era también un juez familiar, se ventilaba en la vía ordinaria civil, a través de un juicio ordinario civil. Actualmente se ventila en la oralidad familiar. ¿Qué pasó? Muy bien, sí, evidentemente era un juicio a veces muy largo, ¿no? Cuando es un proceso escrito, por supuesto, hay que agotar todas las etapas del juicio ordinario, pero hoy en día han cambiado las cosas y afortunadamente ya es en un proceso oral, lo cual le da mucha celeridad y bueno, los principios de la oralidad que todos ya conocemos. Maestro. Así es. Como bien lo mencionas, antes era un juicio muy largo. ¿Por qué? Porque tenían que respetar todas las fases del juicio ordinario civil. Eso era la fase postulatoria, la fase probatoria, en sus 4 momentos, la conocimiento, preparación y desahogo de pruebas, y la fase de desahogo de pruebas. De ahí vendría la fase de sentencia y otras etapas. Muy largo. Actualmente, en realidad, el procedimiento es muy breve, muy sumario. Desde luego, como todo procedimiento, de una fase postulatoria, demanda contestación. Después de ahí, demanda contestación, digamos, o decimos, queda fijada la litis. Fijada la litis, nos vamos a eliminar. Esta fase se compone de 2 momentos, que es la junta anticipada y la audiencia ante el juez.
En la junta anticipada se lleva a cabo entre las partes, acuerdo de sus abogados y el secretario judicial. Ya la audiencia ante el juez, que es parte de esa fase preliminar, es cuando el juez el familiar en materia de oralidad es el primer momento en que tiene contacto con las partes. Hasta ese momento es cuando tenemos contacto con los justiciables. Ya de ahí viene, en ese momento, en esa fase, se fijan los acuerdos probatorios, los acuerdos sobre hechos controvertidos, hechos no controvertidos, y si se tiene ya todo el material probatorio listo, de inmediato señala fecha para audiencia de juicio. Como podemos ver, es muy breve ese procedimiento. Aquí en la cuestión de la filiación, decía hace un momento, ¿quién conoce el juez de oralidad familiar? Por Y en supuesto. la, perdón. Sí, me decías, que quien conoce de esta acción precisamente es el juez de oralidad familiar, ¿no? Ya cualquier Así acción que se es. promueva, por lo menos en la Ciudad de México, de reconocimiento de paternidad de un juez del proceso escrito, evidentemente no es competente y lo remitirán, me imagino, o lo prevendrán para que tenga que acudir ante la instancia correspondiente, maestro. Así es. Esencialmente, pues no es no admitir. Se les dice que no somos competentes, porque hablamos de un presupuesto esencial, un presupuesto indispensable para que se pueda integrar, entre otros, una relación jurídica procesal, la competencia. El juez debe ser competente. Si uno estima que no es competente, y así lo dice la ley adjetiva, en el primer proveído que se dicta, debemos de inhibirnos de conocer el asunto. Ahí sí le dice que no somos la competencia y que probablemente le podamos decir quién es, ante qué instancia debe de hacer valer la acción. Claro. Y bueno, pues, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Evidentemente, pues, son los del 255 del Código de Procedimientos Civiles, pero una de las características de este procedimiento oral es que las pruebas se tienen que ofrecer desde el mismo momento de presentar la demanda, ¿no? No hay un periodo probatorio como en la vía ordinaria civil, Así y se es. ofrecen los pruebas desde este mismo momento. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la prueba idónea? Digo, ya todo el mundo la sabemos, pero platícanos, por favor. Bueno, yo creo que es conveniente señalar primero, nuestro Código Civil señala que la filiación se prueba con el acta de nacimiento de los hijos. Eso es cierto. ¿Eso qué implica? Implica un acto de voluntad de quien de él o los padres que acuden ante el registro civil a reconocer a un hijo. Pero aquí hay supuestos en los cuales un hijo no tiene a su favor la presunción legal de paternidad. ¿A qué me refiero? Hay disposición expresa que en nuestro Código Civil que dice que se presumen hijos de los cónyuges los que nacen dentro del matrimonio, hijos de los concubinos o del concubinato, los que nacen dentro del concubinato. Aquí, ojo, entendido como debe ser el concubinato. El concubinato no solamente es la unión de dos personas, sino que requiere otras características, otros elementos de posibilidad. Esto es, hablamos de concubinato cuando dos personas viven en un domicilio común, de forma constante, continua, permanente. Y durante un lapso de 2 años, y cuando tienen un hijo, pues no es necesaria el necesario transcurso de los 2 años. Tiempo, Pero sí ¿no? que haya un domicilio común y 2 años. Y que vivan de manera constante, continua, permanente. Que esa es la Esa es la de característica del concubinato, continua, constante, que sea de una manera permanente, porque si no, no Así habría, es. si tienen un hijo y cada quien vive en su casa, pues no hay concubinato, ¿no? O Así bueno, es. el nacimiento del hijo si es que lo registra, pero aquí estamos en el caso de que no lo quiere registrar, ¿no? Aquí vi, señalé esos 2 puntos. Lo señalé porque cuando los hijos, los pequeñitos, no tienen a su favor una presunción de ser hijos de matrimonio o de un concubinato, entonces la ley ha prescrito otro tipo de acciones a efectos de que cuando el padre no lo reconoce de manera voluntaria, se puede establecer la filiación. Les podemos decir a través de una sentencia ejecutoria que así lo declara. ¿Y dónde pasa esto? Pues en los asuntos que derivan de la filiación, en los cuales se lleva como una investigación respecto del vínculo biológico entre el menor y aquel a que se le imputa la paternidad, incluso la maternidad. Y dada la ausencia de presunciones legales, es un vínculo que se debe de probar de manera contundente, de manera fehaciente, sin duda alguna. Ahora bien, hace un momento mencionabas los requisitos de la demanda, que son exactamente los mismos del 255.
La diferencia es que aquí en la oralidad, desde los escritos que fijan la ley, se debe señalar el o los medios de prueba con los que se cuenta. Aquí, desde luego, la prueba idónea es la prueba de, bueno, debo mencionar lo que dice el 382, dice que del Código Civil, que la paternidad se prueba con cualquier medio ordinario de prueba. Así lo dice la norma sustantiva. Cualquier medio ordinario de prueba. Si nos vamos a la norma adjetiva, ¿qué sería? Pues los medios de prueba que regulan la oralidad, declaración de parte forzosa, voluntaria, testimonial, documental, etc. Pero aquí no debemos pasar por alto el avance que ha tenido en el ámbito de la genética, al grado de que se ha establecido por nuestros tribunales federales que la prueba en materia de genética es elemento de convicción idóneo para tener certeza científica, biológica, respecto de la afiliación. Es lo que llamamos incluso ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Así es, la prueba pericial de manera de genética o de ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Y eso se ofrece en el mismo escrito de demanda. Demanda. A veces ni siquiera son tan necesarias las otras pruebas, ¿no? Eso ya se puede ver en la audiencia preliminar, alguna exclusión de prueba, ¿no? Fíjate, amigo, que esto tiene sus asegúnes. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de qué es la afiliación, decíamos las consecuencias que se generan. Una vez que se establece el vínculo legal, biológico y legal, se van a generar derechos, deberes y obligaciones entre padres e hijos. Entonces, ¿qué se recomienda? Si yo nomás voy a reclamar el puro establecimiento de la afiliación, estamos de acuerdo que sería suficiente con la prueba pericial en materia de genética. Pero si yo reclamo alimentos, reclamo el pago de alimentos recreativos, entonces es necesario otro tipo de pruebas. Sí, por supuesto. Y que, de hecho, está la tesis, no sé si ya fue jurisprudencia de la Corte, que dice que los alimentos deben comprender, en el caso de un juicio de reconocimiento de paternidad, desde la concepción, ¿no? Sí. No, son tesis de la primera sala. Bueno, es cuestión no de interpretar, es atender al sentido de esta tesis que fue emitida por la primera sala de nuestro máximo Tribunal de Justicia. ¿Qué dice? La sentencia que se dicta en un juicio de reconocimiento de paternidad únicamente va a reconocer una situación jurídica que ya existía. Sí, entonces, para que un pequeño o un padre que no reconoció a su hijo deba de pagar alimentos desde el nacimiento, deben también de cubrirse ciertos requisitos, ciertas condiciones. Y es así, desde el momento en el que el niño está concebido, pues ya está bajo la protección. Esperaremos a que nazca. Cuando nace, los derechos, deberes y obligaciones se deben de retrotraer al momento mismo que surgió la obligación. ¿Cuándo es? Cuando se da el nacimiento del niño. Ahí es cuando. Entonces aquí volvemos al punto que mencionábamos hace un momento. Si nada más se está reclamando la pura filiación, pues es suficiente la prueba pericial, pero si reclamamos otro tipo de derechos del niño, entonces sí es necesaria los demás medios de prueba que regula la ley. Declaración de parte, forzosa, voluntaria, testimonial, documental, etc. De parte propia, ¿no? Así es, la voluntaria y la forzosa. Entonces ahí esa es otra cuestión que hay que ver. Muy bien. ¿Qué es importante atender a este tipo de cosas, ¿no? Mucha gente cree y de hecho ofrece a veces nada más la testimonial, pero una testimonial la verdad es que si bien puede generar convicción, no es una prueba idónea como tú lo acabas de comentar, ¿no? ¿Idónea para efectos de la afiliación? ¿O para sí, para efectos de la afiliación. No, pues sería pues no idónea. Porque aquí estaríamos en otro supuesto. Nuestro Código Civil establece diversas acciones que derivan de la afiliación. Yo cuando mencionas la testimonial me quedé pensando de inmediato en la acción de posesión de estado de hijo. Esa es otra cuestión. Ahí sí importa la testimonial. Pero aquí cuando se trata propiamente de establecer el vínculo biológico y el vínculo legal y todas las consecuencias que derivan, pues es la prueba pericial. Aquí sí es nada más por deficiencia del planteamiento.
nada más se ofrece la testimonial, pues lo sabemos por criterios de nuestro más alto tribunal, que en tratándose de la investigación de la paternidad, el juez de oficio puede ofrecer la prueba pericial. Entonces podemos suplir las deficiencias. En ese sentido, ¿qué digo? Pues yo mismo haría, vamos a llamarlo así, el ofrecimiento. Traigo la prueba pericial a juicio para respetar el derecho del niño. El derecho del niño es saber su origen, saber quiénes son sus padres. Y de ahí toda la gama de derechos que se pueden venir. Claro que sí. Entonces, Aquí la pregunta obligada es, que de hecho pasa muchas veces, que aquella persona a la que se le reclama la paternidad no se quiere practicar la prueba, ¿no? Porque de hecho ni siquiera es una prueba invasiva, ¿no? A veces puede ser sangre, pero no es necesario, ¿no? A veces con un cotonete, sangre, con la saliva, es más que saliva. suficiente. Pero ¿qué pasa si Fíjate, no lo quiere hacer? bueno, ahí ya entra hace un momento hablaba yo el artículo 382, dice, si yo padre o presunto padre me niego a proporcionar la muestra para la práctica de la prueba, se genera la presunción legal de filiación a favor de él. Claro. Pero para eso también se deben dar ciertos requisitos. Que yo esté debidamente cierto del momento, cuándo, dónde se va a celebrar o va a tener verificativo la práctica de la prueba pericial. Para efectos de que si yo notificado, hecho sabedor del día, hora y lugar en que va a tener verificativo, yo no comparezco, entonces me hacen efectivo un apercibimiento. Claro. El juez se apercibe, oye, Sergio, tal día, tales horas tienes que presentar las condiciones, a dar la muestra. Si no te presentas o te presentas y niegas a dar la muestra, habrá una consecuencia. ¿Cuál es? Pues que se tendrá por cierta la paternidad. Afirmación de la promovente, ¿no? La señora, Así la es. mamá, ¿no? Que Y les ella reclama la es, paternidad. eso es lo que cuando opera en favor del niño, es la presunción legal de paternidad. Porque muchas Paternidad personas controvertida. podrían alegar que es una invasión a su derecho humano, a la intimidad, no sé, a sus datos personales, no tengo idea, pero hay un Fíjate que, mayor que es el interés superior del menor a la ajá, intimidad, ¿no? A saber su origen. sí, mira, hay muchas maneras de defenderse. Una de ellas es precisamente la que mencionas. No es una prueba invasiva. No se transgrede ningún derecho fundamental de la persona que debe dar la muestra. Porque además, cuando se ofrece la prueba y cuando se determinan los puntos a materia de la prueba, lo que se hace, al menos yo en particular les digo, la prueba nada más se va a concretar, establecer si existe un vínculo biológico entre A y B. No voy a tocar otro, estamos cubriendo algunos de los aspectos o protegiendo algunos de los aspectos que creen se pueden ver vulnerados. La prueba nada más se dedica a establecer si existe un vínculo de filiación, nada más, un vínculo biológico. No voy a estudiar, o va a ser objeto de otro tipo de estudios o de análisis. Y así se establece. Claro. Entonces yo creo que, ajá. Sí, adelante, adelante, adelante. No digo que así se establece y si el sujeto sabedor, debidamente cierto, notificado, del día, hora y lugar y las condiciones y requisitos que debe de cumplir no va, pues opera en favor del niño la presunción legal de paternidad controvertida. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia de la declaración precisamente de paternidad? ¿No? Es la consecuencia propia de esa afiliación ya constituida, Bueno, reconocida. después de, aquí partimos de lo que decía yo al principio de qué es la filiación. La filiación es un vínculo natural que emana del nacimiento. En virtud de él se van a generar una serie de derechos, deberes y obligaciones. El niño es reconocido, incluso ya en un juicio de filiación, cuando se declara que Juan Pérez es el padre de Juanito Pérez. ¿A qué tiene derecho el niño? Primero a llevar el apellido paterno. El apellido paterno de ambos progenitores. Claro. Derecho a ser alimentado, derecho a heredar, y todo el cúmulo de derechos que emanen de la filiación legalmente adquirida. Incluso, pues, el
padre entra a ejercer la patria potestad. Y por lo tanto le corresponden todas las cuestiones que se refieren a la familia, a los alimentos, a la violencia familiar, los impedimentos para contra el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Son las consecuencias que se generan cuando se establece la filiación. La consecuencia también es que se levanta una nueva acta de nacimiento del niño. ¿Con qué? Con el nombre de sus padres. Ahí la cuestión de los apellidos. ¿Es el primero de papá o el primero de mamá? Por ahí hay unos criterios aislados que luego se aplican. En cuestiones de igualdad y de no discriminación de la dicen que cuando se estaba en un procedimiento de reconocimiento de paternidad, ellos pueden establecer cuál es el orden de los apellidos del niño. De la forma tradicional es una costumbre. Primero asentamos el apellido paterno de papá y en segundo lugar el paterno de mamá. Esta tesis aislada, este criterio aislado, nos da la opción de que los padres puedan elegir el orden de los apellidos. Y dice esta tesis, sin demérito de escuchar al menor cuando se puede hablar con él. Y esto es importante porque de alguna manera hay que ponderar el momento en el cual se demanda el reconocimiento. Ya el niño ya tiene una vida hecha, ya tiene una identidad. Si yo, por ejemplo, les digo, yo en la escuela me identificaban con Flores, con Flores. El primer apellido, ahí no sabemos si es el de mamá, si es el de papá. El primer apellido que nos ponen es con el cual nos identifican. Ya tengo una identidad debidamente formada, entonces hay que respetar de cierta manera. Claro. Sobre todo cuando ya hay documentos oficiales, ¿no? Exactamente. Etcétera. Otra consecuencia es de que en el acta de nacimiento primigenia se hace la anotación al reconocimiento y esta acta queda reservada. Esto implica conocer la reserva, que no se va a poder obtener ningún dato, ninguna constancia, salvo que sea por conducto de autoridad competente. Uno, se protege al niño. Para explicar esto, quiere decir que en el acta aparece como cualquier otra acta de nacimiento, pero en el libro se reserva la información de que se estableció así en virtud de una sentencia de un juez. Así es, se hace la anotación relativa al por qué esa acta va a quedar reservada. En virtud de que hubo un reconocimiento y se acabó, esa queda reservada. Por eso se levanta una nueva acta de nacimiento, con los datos del progenitor. Otra consecuencia, pues, es de la afiliación, ya lo decía yo, son los alimentos. La pensión alimenticia, que le llamo normal para entenderla, y la pensión alimenticia retroactiva. La retroactiva del pasado, ¿no? Así es. Hace un momento hablaba yo de que cuando se establece la afiliación, el padre, junto con la madre, les corresponden el cúmulo de derechos, deberes y obligaciones que se refieren a la patria potestad, a los alimentos, a la afiliación, a la violencia familiar, etc. Normalmente en un procedimiento de filiación, cuando demandan el reconocimiento de la afiliación, alimentos y alimentos retroactivos, es todo lo que nos piden. ¿Qué pasa? Si lo vemos por cuestión de competencia, sabemos que los jueces de oralidad familiar no somos competentes para conocer de aspectos de guardia y custodia, alimentos y régimen de visitas y convivencias. Claro. Sin embargo, aquí sí debemos de pasar, yo considero. No, cuando se admite a trámite la demanda y se les dice, se tiene a A demandando de B las prestaciones que señala. Las prestaciones relativas a alimentos, custodia, etcétera, se resolverán de acuerdo al resultado de la prueba, con otras palabras. Y eso tiene un sentido, ¿no? Porque si decimos, no, nomás te conozco de la afiliación, sería mandar al niño a iniciar otro procedimiento. Claro, claro, claro. A los juzgados tradicionales, que también ahí se perdería un poco de la expeditez que tiene los procedimientos orales. Entonces aquí es lo malo, o sea, que tengamos, en otras palabras, un principio de prueba. Ese principio de prueba va a ser cuando tenga yo ya el resultado de la prueba pericial en materia de genética. Y ahí, en automático, yo lo que hago, me llega el resultado de la prueba y le fijo alimentos al niño. Muy bien. Provisionales. Fíjate que aquí me surgió una inquietud. ¿Qué pasa si la parte demandante, la señora normalmente, que reclama el reconocimiento de paternidad de su hijo o hija, o hijos, puede ser, puede solicitar desde el escrito inicial de demanda que el apellido que aparezca primero sea el de ella, el paterno de ella,
en atención a eso que platicabas? Puede ser, o sea, de acuerdo a la práctica que hemos tenido, puede ser que lo pidan. No lo hacen así, pero puede ser que lo pidan. Mm, Será materia de debate, materia de discusión, ¿cierto? ok, Muchas, lo que me he dado en la práctica, me he dado cuenta en la práctica es que muchos hombres, no se nos quita el ego, no se nos quita el machismo, no, primero el flores, ¿por qué? Porque soy el hombre, pero eso no te quita ni te hace menos o más padre, claro, ¿estamos de acuerdo? claro. Y yo creo que es factible, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los casos, hasta yo en lo particular, ya cuando tengo el resultado de la prueba, les digo, hay esta posibilidad, les leo la voz de las tesis y les doy el derecho para que me digan qué y cómo lo quieren. Y si no, pues yo soy el que resuelve. Ok, muy bien, maestro. ¿Qué más podemos decir acerca de este juicio de reconocimiento de paternidad? Pues en términos generales, señalaba, está la afiliación, se establece la afiliación, se generan las consecuencias. Valdría yo creo que agregar lo que decía yo, se establece la afiliación. Si demandan alimentos, bueno, pues vas a fijarle alimentos. Si demandan los alimentos retroactivos, vamos a entrarle al estudio. Y para eso ahí sí tendría cabida el cúmulo de pruebas, Claro, la testimonial, la declaración de parte forzosa, voluntaria, etcétera. Cuando se establece la afiliación y me piden alimentos nada más, ¿qué es lo que hacemos? Para que yo pueda entrar al estudio de los alimentos, debo de determinar en primer lugar cuál es la situación jurídica del niño. ¿Por qué? No pasemos por alto que nuestro código civil señala que en caso de separación de los que ejercen la patria potestad deberán de establecer quién ejerce la custodia. El padre no custodio debe de o queda obligado a cumplir con sus obligaciones de crianza, a contribuir a la alimentación del menor. Entonces, primero yo debo de establecer cuál es la situación jurídica del niño. Aunque no haya sido materia de reclamo, es una cuestión que oficiosamente yo le puedo entrar por en función del interés superior del niño. claro. Determino quién se queda con los niños y ahora sí, tu padre no va a ser un custodio, tienes que cumplir con tus obligaciones. Para esto debo decir que en lo particular desde la fase postulatoria, preliminar, en la audiencia ante el juez, nos allegamos de los elementos necesarios para que cuando ya se establezca la afiliación tengamos de dónde establecer el pago de la pensión, en caso de ser procedente, tanto los alimentos que debe dar por ley, por naturalmente el padre, como los retroactivos. Ya que se establece la cuestión de la situación jurídica del niño, entonces ahora sí, alimentos. Antes de fijar los alimentos, pues tenemos que ver principios de proporcionalidad, qué implican los alimentos, con qué elementos contamos, etcétera, y ya se fija. Se fija la pensión alimenticia, ¿cuál? La fuente jurídica. Pues ya la fuente jurídica en los asuntos de filiación viene a ser la sentencia que establece el vínculo legal entre el niño y el padre. La necesidad, pues la necesidad del Código Civil nos dice que los menores de edad y la mujer casada tienen a su favor la presunción de necesitar alimentos. Esa presunción, la del niño, pues no está desvirtuada, dada su menor edad y su incapacidad para llegarse por sí mismo los elementos para subsistir, requiere de que el padre se los dé. Y por último, la capacidad, ahí es donde tiene o cobra relevancia lo que haya ya uno trabajado, la capacidad económica de los padres, de papá y de mamá. Y ahí se establece y se ven las condiciones, y luego las condiciones particulares, las condiciones del núcleo familiar. Yo le llamo núcleo en términos generales de la familia, papá, mamá y el hijo. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Y qué es lo que requiere el niño? Y en base a eso ya es cuando se fija la pensión alimenticia. Y la retroactiva, cuando la reclaman, pues es muy interesante, ¿no? Porque hay que probar ciertas cuestiones. No basta con decir, me debes alimentos desde que nací, espérame. Tienes que acreditar también, con pruebas indubitables, pruebas ciertas, pruebas fehacientes, que yo tuve conocimiento de que estabas embarazada. Yo tuve conocimiento de que nació Fidelito. Si no me acreditas eso, pues la condena va a ser a partir de que fue notificado
para el juicio correspondiente. Es en términos generales creo que es la afiliación. Muy bien. Fíjate que hay una pregunta bien recurrente que es aquella persona que ya es mayor de edad, que ya no tiene ninguna representación porque ya su mamá ya no ejerce la patria potestad porque precisamente ya es mayor de edad y se gobierna solo, o se supone que se gobierna solo. Si una persona adulta puede promover un reconocimiento de paternidad, maestro. Sí, pues, se puede. Desde luego, ahí la finalidad sería el establecer el vínculo de filiación para que se generen derechos, deberes y obligaciones nada más. Es imprescriptible. Yo lo puedo reclamar. Claro que no podría reclamar alimentos, o tal vez sí habría que ver las condiciones particulares. ¿Estamos de acuerdo? Quizás yo tenga alguna discapacidad que no me impida trabajar, no me impida llegarme de los recursos, y probablemente le pueda yo pedir a mi padre que me reconozca, si es que vive, ¿verdad? Y me dé la ayuda que yo necesito. Pero sí se puede. Hemos tenido, de hecho, asuntos en los que mayores vienen a reclamar y les pregunta por qué. Yo quiero que me reconozca, quiero tener el apellido de papá. Claro, sobre todo para temas Así sucesorios que, posteriores, ¿no? no También. sé si respondió a tu... Podría ser también, podría ser, pero pues es bueno. No lo quise decir porque se puede prestar a muchas cuestiones. Y tú lo sabes que los abogados somos muy buenos, son muy Sí, buenos. sí, sí, sí. Oye, maestro, Así pues ya es. estamos terminando No el sé si programa. ha sido respondida. No, no sé si quieras comentar algo final antes de cerrar. No sé si ¿Sí me escuchas? ahí todo bien. Ok, te decía que ya estamos por terminar el programa y que si querías comentar algo para finalizarlo. No, pues ya creo que he dicho todo, ¿no? Yo creo que sí. Creo que he dicho todo, me refiero a lo esencial, porque pueden surgir muchas preguntas, muchos tópicos, pero en general es la afiliación, que es una especie de síntesis, diríamos. La afiliación es el vínculo biológico que existe entre padres e hijos, que emana o deriva del nacimiento. En virtud de él se va a establecer una serie de consecuencias entre padres e hijos, derechos, deberes y obligaciones. ¿Cómo se prueba? Pues con el acta de nacimiento. Cuando, decía yo, es un acto voluntario. Cuando el padre no quiere reconocer a un hijo y el hijo no tiene a su favor la presunción de ser hijo de los cónyuges o hijo de los concubinos, pues la ley ha establecido el procedimiento de filiación, en virtud del cual se puede, a través de una sentencia ejecutoriada, declarar que es el padre biológico del menor. Y de ahí se generan una serie de derechos, deberes y obligaciones. El derecho a llevar el apellido, a ser alimentado, derechos hereditarios, etc. Yo creo que sería. ¿Y ante quién se ventila? Pues ante un juez de proceso oral familiar. Yo creo que sería eso todo. Perfecto, pues maestro, un placer, de verdad muchas gracias por la entrevista y bueno, pues estamos en comunicación, la recomendación de siempre, ¿no? Hay que guardarse en casa, A guardarnos en casa y a estar con Susana. con su sana distancia. Dale, Exactamente. un abrazo, Chacón. Muy bien, maestro, un abrazo y muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, agradece el favor de su atención. Vamos a estar ya retomando las grabaciones de Hablemos Derecho, vamos a estar transmitiendo en vivo y hagan sus comentarios, por supuesto, los haremos llegar oportunamente y los contestaremos todo este tiempo. Recuerden que el Programa Nacional de Asistencia Jurídica solamente está haciendo citas de manera virtual, así es que comuníquense al 3096-2393 y seguramente les contestaremos para darles una cita. Hay muchos temas de violencia, han estado llamando mucho, por supuesto, tienen la posibilidad de hacer su denuncia, de presentar su demanda. También el tribunal está abierto para temas de pensiones alimenticias de inicio. Hay juzgados de guardia, así es que sigan las transmisiones de Hablemos Derecho y seguramente se irán enterando. Maestro, un placer. Queridos amigos, esto ha sido todo y como siempre les digo, que tengan un excelente día. Abrazo.